a una transmisión más de la Academia Mexicana de la Historia, hoy en nuestro ciclo Historia de la Educación desde la época prehispánica a nuestros tiempos. Coordinado este ciclo por la doctora Josefina Zoraida Vázquez y el doctor García Diego, pues les damos la cordial bienvenida hoy a nuestra sesión Historia de la Enseñanza Normalista en México, la cual dictará nuestra corresponsal en el estado de Jalisco, la doctora Angélica Peregrina. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente ella es investigadora del Colegio de Jalisco y desde el año 1976 al año 1979 trabajó en el Archivo Histórico de Jalisco como catalogadora de documentos y después jefa de procesos técnicos. Fue secretaria general del Colegio de Jalisco del año 1991 a 2005. Delegada del INAH en Jalisco de diciembre de 2007 a mayo de 2011. Fue también investigadora del Sistema Nacional de Antropología e Historia, el INAH, del año 1985 a 2019. Ha sido catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara de 1983 a 1989, del Departamento de Historia de la misma universidad por más de 25 años y también en la maestría y el doctorado en el Colegio de Jalisco. Es socio de número de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Miembro del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía de Guadalajara. Y como ya lo mencionamos, pues miembro corresponsal nacional de nuestra Academia Mexicana de la Historia, quien leyó su discurso de ingreso en febrero de 2020, titulado Forjando Patria, el concepto de nación en la escuela mexicana, de 1917-1960. Ella es editora de la revista Estudios de Jalisco desde septiembre de 2018 y pues tiene diversas publicaciones, principalmente estos estudios en la educación. Pues tenemos algunas publicaciones del año 1990, Ramón Corona y la educación pública, la Escuela Normal de Jalisco en su centenario de 1892 a 1992, la educación superior en el occidente de México, tomo 1 del siglo XIX, esto del año 1993, y sin fin las publicaciones de la doctora son variadas, que les invitamos a conocerlas, las pueden encontrar justo, pues estas ligas, esta bibliografía de ella en la página de la Academia Mexicana de la Historia. Y pues sin más, yo los voy a dejar con la doctora Angélica Peregrina, quien dictará nuestra conferencia esta tarde. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un agradecimiento desde luego al doctor Javier García Diego y a la doctora Josefina Vázquez, quienes coordinan este ciclo, por la invitación a participar en él. Para mí es un honor verdaderamente compartir esta tribuna en esta tarde. Yo les hablaré de la enseñanza normalista en nuestro país. Al nacer México como una nación independiente, la instrucción figuraría entre las mayores preocupaciones de sus gobernantes. A pesar de las profundas discrepancias de los diferentes grupos que intervenían en la vida política mexicana, en materia educativa, todos coincidieron en la necesidad de abatir el gran número de analfabetos que había en México a partir de 1821. Concordaban en ello tanto Lucas Alamán, quien aseveraba que sin instrucción no puede haber libertad, como José María Luis Mora, quien consideraba que nada era más importante para el Estado que la instrucción de la juventud. No obstante, en lo que sí hubo discrepancias sustanciales fue en cuanto a los objetivos que debía tener la educación y quiénes debían hacerse cargo de ella. Los liberales tenían la clara intención de sustraerla de la influencia del clero, los conservadores de que continuara en las mismas manos, los centralistas que hubiese una mano rectora en la Ciudad de México
y los federalistas que cada entidad de la nueva república dispusiera lo que creyera más conveniente. Libertad, razón y progreso representaron las nuevas directrices de la sociedad mexicana, aunque entendidas de manera distinta por los bandos involucrados. Mientras el grupo más tradicional pugnaba por el apego a los valores e instituciones vigentes, los liberales rechazaban el legado hispano e intentaban liquidar de una buena vez su tradicional organización corporativa. A fin de lograr sus objetivos, se partía de la creencia en la capacidad transformadora de la educación. Por ello, este ramo, el educativo, constituyó uno de los renglones prioritarios del programa liberal. Arrebatarle al clero el control que ejercía en este ramo y renovar los estudios conforme a los nuevos intereses fueron dos consignas fundamentales de su proyecto de Estado. La meta era, como ya dije, instruir a la población que en su gran mayoría era analfabeta. ¿Dónde abrevaron estos liberales para formular su programa? Resulta claro que en las ideas emanadas de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Los hombres ilustrados de la época creían que el estado ideal se lograría teniendo, por una parte, un cuerpo de leyes bien estructurado y por la otra, un pueblo ilustrado, laborioso y disciplinado que observara el cumplimiento de esas leyes. Un pueblo convencido por el uso de la razón de que un Estado de Derecho era el medio para obtener la paz, el progreso y la felicidad. Así estaban persuadidos de la fuerza transformadora de la palabra impresa y la instrucción pública. Los ilustrados republicanos federalistas tenían puestas sus esperanzas en estos tres factores de cambio y desde luego orientaron sus esfuerzos hacia la obtención de su control y manejo en función de sus intereses. Sería la escuela el instrumento que utilizarían las flamantes autoridades para formar un nuevo tipo de ciudadano. De allí que la formación de profesores, la enseñanza normalista, fuera un factor primordial en la educación pública, pues son los maestros quienes integran el ejército intelectual que hace realidad la política educativa de cada país. Por lo tanto, era urgente formar a los maestros que se encargarían de difundir una enseñanza acorde con los nuevos planteamientos del gobierno. Justamente de eso se trata este trabajo, de cómo se habilitaron las políticas educativas y de cómo se formó al cuerpo de profesores que se encargaría de educar a los nuevos ciudadanos, centrándome en el siglo XIX y hasta 1921, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, que yo identifico como el final de una época y el inicio de otra. Se trata de ofrecer una panorámica general de la enseñanza normalista en México durante ese periodo. El maestro era una pieza sumamente importante en la sociedad. Por ello, la preocupación por conocer un poco más sobre su formación y sobre los factores que inciden en el desempeño del futuro docente. Según expresó Luis Althusser, la mayoría de los maestros, principales protagonistas de la acción y práctica ideológica educativa, no sospechan la índole de su trabajo y no imaginan que contribuyen con su dedicación a estructurar y a nutrir la representación del mundo. Así pues, la educación ha sido un instrumento que el gobierno ha utilizado para modelar la conciencia colectiva de un país y despertar la lealtad de sus habitantes hacia el Estado-Nación. La tarea se ha llevado a cabo mediante la enseñanza, de allí el interés por reconstruir cómo se ha enseñado a enseñar. En la historia de la enseñanza normalista de nuestro país a lo largo del siglo XIX, se identifican tres etapas. La que arranca con la vida independiente, etapa plena de propósitos, en la que se postulan los caminos que debía seguir México para alcanzar el progreso. Pero tanto el caos político como los problemas económicos impidieron que las medidas puestas en práctica probaran su eficacia. Resultado de ello fue la efímera vida de varias escuelas normales lancasterianas
que surgieron para capacitar a quienes implantarían este sistema educativo. La siguiente etapa corresponde a la segunda generación de escuelas normales que se fundaron tras la restauración de la República en un largo camino, un difícil derrotero seguido por la instrucción de profesores que se alarga hasta los años 880, en el cual las circunstancias obligaron en buena medida a improvisar cambios y adaptaciones. Así, con el triunfo liberal se vislumbró la manera de formar nuevos ciudadanos para el futuro mediante la escuela laica. Intento que, a falta de un plantel exclusivo, acabó por habilitar la enseñanza normalista adosada a escuelas que hoy llamaríamos secundarias o en los liceos y academias. Y fue frecuente que las escuelas normales formaran parte de algún instituto o colegio de educación superior. También en este lapso se inicia el camino hacia la profesionalización del magisterio. La tercera etapa arranca, tal como sucedió en otros países, en la década de 1880. En México este esfuerzo se identifica con la fundación de la Escuela Normal para Profesores en Jalapa, Veracruz, que sirvió de ejemplo para la formación del magisterio en todo el país y tuvo una gran importancia en la historia de las escuelas normales durante esa época. Debido a que su director, el suizo Enrique C. Rebsamen, por sus innovaciones en las asignaturas de pedagogía y metodología y su aplicación en la escuela práctica anexa, influyó en la organización de las escuelas normales de Oaxaca, de Guanajuato, Jalisco, y también contribuyó a la estructuración de la Escuela Normal de la Ciudad de México. Es la etapa en la que se llevaron a cabo los Congresos Nacionales de Instrucción Pública en 1889 y 1890, en los cuales se inició la discusión sobre el currículum de las escuelas normales y se consideró necesario crear en cada entidad federativa una escuela normal. Tal etapa comprende el primer gran esfuerzo educativo, en el cual se dieron a la enseñanza normalista nuevas directrices, entre ellas las de hacerla mixta en algunos estados antes de sobrevenir la revolución. Concluidos los tiempos de guerra, mediante la educación se buscaría cambiar el rostro de la nación y, sobre todo, acabar con el rezago de una población mayormente analfabeta, tarea que se echó a cuestas la recién creada en 1921 Secretaría de Educación Pública a cargo de José Vasconcelos. Veamos, pues, en este recorrido panorámico cómo se enseñaba a enseñar. Hablaremos primero de la enseñanza lancasteriana. Ante la necesidad de instruir a una masa analfabeta numerosa, en México se adoptó la enseñanza mutua que había surgido en Europa. Dos personas se reivindicaron casi de manera simultánea como los creadores del nuevo método, Joseph Lancaster y Andrew Bell, quienes lo crearon en Inglaterra a fines del siglo XVIII, dándolo a conocer por toda Europa y en algunas posesiones inglesas de la India y África. Ambos idearon un método para enseñar a la mayor cantidad posible de alumnos con la intervención de un solo maestro. La pieza clave eran los alumnos más adelantados, quienes fungían como instructores de los condiscípulos de menor preparación, estableciéndose una cadena que iniciaba con el maestro y comprendía roles y actividades cuidadosamente planeados para que todos los alumnos participaran de acuerdo con su grado de avance. En México, Lucas Alamán, que había estudiado a fondo este método educativo, se dio a la tarea de introducirlo. En febrero de 1822 se fundó en la capital del país la Compañía Lancasteriana de México, integrada por importantes personajes del gobierno, del clero y del comercio, que pagaban una cuota mensual a fin de pertenecer a ella a cambio del derecho de manejar las escuelas sostenidas con sus aportaciones, primero en la capital del país y después en muchas otras ciudades de la República que tenían la característica de ser gratuitas. La Compañía Lancasteriana alcanzaría con el tiempo el éxito esperado, ya que respondía a la realidad de esos momentos
aun cuando las primeras experiencias no fueron del todo positivas. La enseñanza en las escuelas primarias, por cierto, no iba más allá de la lectura, escritura, nociones de gramática y de aritmética, y para las niñas se agregaba el bordado y la costura. Y un sistema de premios y castigos mantenía la disciplina, pues era importante la obediencia, el silencio y el orden. La enseñanza era para ambos sexos, pero no mixta, y los alumnos aprendían a escribir en cajas de arena, donde trazaban las letras con palitos, en lugar de las tradicionales pizarras. Fundamentalmente, estas escuelas eran gratuitas para los pobres, pero los que podían pagaban $1 al mes. Asegura Anne Staples que los promotores del sistema lancasteriano le concedieron muchas ventajas sobre el antiguo método, pues los niños tenían la posibilidad de cierta actividad física, de moverse entre clase y clase, y aprendían y se divertían al mismo tiempo, haciendo posible el gusto de los chicos por ir a la escuela. También se destacaba que en la escuela tradicional el niño podía tardar 4 o 6 años en aprender a leer, escribir y contar, mientras que en la lancasteriana 1 año o a lo sumo 2 eran suficientes. Otra cuestión que contempló la escuela lancasteriana fue la de obviar el almuerzo que desde la casa se enviaba a los alumnos a media mañana, porque les quitaba mucho tiempo. Se suplicaba a los padres alimentar bien a sus hijos antes de mandarlos a la escuela para desterrar la costumbre del refrigerio durante el horario escolar. José María Luis Mora aseveró que no obstante que la enseñanza primaria no se perfeccionó gran cosa, se difundió asombrosamente por toda la República, ya que por medio de este sistema se educaron muchos mexicanos. El sistema mutuo y simultáneo resolvió de 2 maneras el problema de la formación de profesores. Por un lado, el alumno más avanzado del grupo, al que se le denominaba monitor, era habilitado por el maestro para que a su vez instruyera a 10 o 20 alumnos, lo que permitía la capacitación cotidiana de los monitores en el aula, los cuales se convertían finalmente en maestros. Por otra parte, además de la formación de maestros a través de la capacitación de los monitores, se instruía a jóvenes para las tareas docentes, considerándose este adiestramiento como la normal lancasteriana propiamente dicha. Cabe aclarar que la normal, como se denominaba entonces a los estudios normales, de acuerdo con el sistema lancasteriano, consistía precisamente en un curso en el cual el aspirante a maestro observaba cómo se daba la clase, repasaba las materias y desempeñaba los puestos de monitor e inspector como preparación para presentar el examen respectivo ante el ayuntamiento, y de esa manera conseguir la licencia para enseñar. La segunda sección del sistema lancasteriano era este adiestramiento, no un establecimiento como tal. Así pues, se usó el término normal solamente para las escuelas de primeras letras. Este término no se había usado en México durante el periodo colonial. Al parecer, llegó con el sistema lancasteriano e indicaba el deseo de sujetar la enseñanza de los maestros a ciertas normas. De allí que normal quería hacer referencia a que se confería el carácter de modelo normativo. Por otro lado, la primera normal lancasteriana apareció en el segundo semestre de 1823 y paulatinamente se hizo sentir en los estados de influencia de este tema. De allí el establecimiento de escuelas normales en los siguientes estados: Oaxaca, 1824, Veracruz y Chihuahua, 1826, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco, 1828. La de Nuevo León se fundó en 1842. Ahora bien, no hay que olvidar que varios franceses que se establecieron en México durante las primeras décadas del siglo XIX, huyendo del imperio napoleónico,
Trataron de instalarse en tierras más hospitalarias donde pudieran poner en práctica la enseñanza que recibieron en las innovadoras instituciones creadas inmediatamente después de la Revolución Francesa. Las escuelas centrales, las escuelas especiales y la escuela normal. Estas instituciones cristalizaron los ideales revolucionarios y aunque tuvieron una vida efímera, enseñaron a toda una generación de jóvenes franceses que era posible escapar de la educación tradicional, de lo cual se vio beneficiada la educación mexicana, pues varios de ellos participaron en la instalación de escuelas lancasterianas y de escuelas normales. Así pues, los primeros establecimientos surgidos en nuestro país para la formación de preceptores, como se llamaba entonces a los profesores de enseñanza elemental, partió de una iniciativa particular, de la Compañía Lancasteriana de México, pero contó con el apoyo económico de los gobiernos de los estados, los cuales facilitaron los locales para establecer dichas escuelas, por lo general en antiguos exconventos y colegios coloniales, como el caso de México, en el convento de Belén, o la de Guadalajara en el antiguo colegio de San Juan Bautista. Todos estos ensayos dejan entrever la razón que tiene Anne Staples al aseverar que era una enseñanza que no estaba estructurada formalmente, porque era una instrucción relativamente nueva, un oficio que se aprendía sobre la marcha. Además, el oficio de maestro no era atractivo y había que borrar el desprecio en que se le tenía. Por eso estas normales no tuvieron tantos candidatos como se esperaba, pues se trató de convencer a los mentores que aunque el sueldo era bajo, se les debía considerar con justicia como los miembros más útiles a la sociedad y si faltaba ese reconocimiento tendrían por lo menos, como se indicaba en una cartilla lancasteriana en 1833, la del cielo y de su propia conciencia. Estas normales fueron de corta existencia, si acaso poco más de una década. Por el contrario, las escuelas lancasterianas de primeras letras sí tuvieron una larga duración, ya que la compañía cubrió un largo periodo hasta 1890. Aunque su última etapa ya no fue tan efectiva, debe reconocerse su continuidad en medio de los problemas tanto políticos como económicos que vivió nuestro país durante el siglo XIX. Fue en estas escuelas y con el sistema de enseñanza mutuo que se formaron muchos de los profesores de esa centuria. Igualmente, es necesario agregar que coincidimos con Alberto Arnaud, quien considera que en esta primera etapa de la enseñanza normalista en México, la principal cuestión concerniente a los profesores era la relativa a quien autorizaba su ejercicio como profesión libre, toda vez que el ingreso a la profesión no dependía de un sistema de formación especializado, sino de la autorización del ejercicio de la docencia por los ayuntamientos y en menor grado por los gobiernos de los estados a partir de una serie de exámenes. De allí que la falta de escuelas normales fuese cubierta en parte por la Compañía Lancasteriana, cuyo sistema de enseñanza mutua consistía precisamente en sustituir casi por completo a los maestros de primeras letras. Esta ausencia de normales también fue subsanada en algunas entidades federativas gracias a los empeños de educadores verdaderamente preocupados porque la niñez se instruyera. Es el caso, por ejemplo, de Manuel López Cotilla en Guadalajara, en Jalisco, quien siendo secretario de la Junta Departamental, en plena etapa centralista, fue nombrado también inspector de escuelas. La novedad de la inspección escolar atendía razones obvias. Era absolutamente indispensable vigilar el funcionamiento de los planteles, pues esa labor había recaído en los ayuntamientos, pero al desaparecer la gran mayoría de estos en 1835, se encargaron de ello los párrocos de cada lugar. López Cotilla, aún piadoso como era, no ignoró el riesgo que eso implicaba, pues los clérigos velarían por el renglón moral más que por el aspecto intelectual.
Pero el renglón que también recibió una especial atención de López Cotilla fue la formación de maestros. Se consideraba que la actividad docente debería sujetarse a un reglamento, el cual se expidió en junio de 1839 por la Junta Departamental. Al emitirlo, no se perseguía otro objeto que el de mejorar y proteger la instrucción primaria. Este reglamento resumía los requisitos y procedimientos para otorgar títulos de preceptores que en lo sucesivo serían indispensables para encargarse de las escuelas municipales y serían expedidos exclusivamente por la Junta. Con este propósito, deberían presentarse los siguientes documentos: la fe de bautismo, una información de vida y buenas costumbres, avalada por 3 testigos de notoria honradez, certificado de examen y aprobación de la doctrina cristiana expedido por el párroco de la feligresía, y por último, el certificado de conocimientos otorgado por una junta examinadora. La ventaja que los preceptores obtenían al conseguir el título y ejercer la profesión estribaba en quedar exentos de levas, sorteos, alojamientos de tropa, tutelas, curaduría, rondas y demás cargas concejiles y oficios públicos. Esto no deja de ser significativo de la importancia que poco a poco la figura del maestro iba adquiriendo en aquella sociedad. No obstante que la enseñanza normalista no se había podido restablecer, López Cotilla siempre se esforzó por mejorar la preparación de los maestros. Para ello escribió varias obras didácticas, como el Cuaderno de Geometría para las Escuelas, otra titulada Recreaciones geométricas y curiosas combinaciones para formar vistosos pavimentos, eso para enseñar aritmética, así como el juego de lotería para que los niños ejercitaran el cálculo. Para los profesores tradujo del francés y pagó la impresión del curso de pedagogía de Ambroise Rendu en 1859. La segunda etapa, en busca de la profesionalización. Tras la restauración del orden republicano, el gobierno liberal encabezado por Juárez promovió una mayor injerencia del Estado en la educación. Es el periodo en el cual se reglamenta la organización escolar y crece el número de escuelas municipales, tanto en la capital de la República como en los estados, aunque de manera desigual, porque para los ayuntamientos era una pesada carga financiera. Pero por otro lado, como se consolida su facultad para autorizar el ejercicio de la profesión docente, se convierten en los principales empleadores de los profesores de primeras letras formados en las escuelas lancasterianas o bien por medio de la práctica con otros maestros. En suma, se produce una tendencia hacia la transformación del magisterio en una profesión de Estado. Igualmente, tienen lugar los primeros intentos para establecer la enseñanza laica y obligatoria y comienzan a difundirse nuevas ideas y métodos pedagógicos. Esto es, se plantea la necesidad de formar profesores en centros especializados, en las escuelas normales. De manera que en los planteles que se establecieron en tal periodo, se enfocaron en que uno de los principales saberes debería ser la pedagogía. Así lo entendieron las 12 normales que existían en 1878 y en varios estados se habían habilitado cátedras de pedagogía para capacitación de profesores en los liceos, academias, institutos o colegios de enseñanza superior, tales como la secundaria de niñas en la Ciudad de México en 1869, el Instituto de Niñas en Durango, fundado en 1870, en el Liceo de Varones de Colima en 1874, el Liceo de Niñas en Aguascalientes 1878 y otras más en Sinaloa, Veracruz, Toluca, Tlaxcala. Fundación de escuelas normales las hubo en San Luis Potosí y Guanajuato en 1871 y en Puebla en 1879. Hubo además casos como el de Jalisco, que en 1869 expidió una ley del magisterio con el fin de reglamentar la contratación de profesores de enseñanza primaria
y de combatir el bajo nivel académico de los que estaban en servicio, especialmente los rurales y los de colegios particulares. Esta ley clasificaba a los mentores en 3 órdenes y establecía para cada escaño un mínimo requerible de conocimientos. A los de primer orden, que podrían laborar en planteles de organización completa, esto quiere decir que había un grupo para cada año de la primaria, que no los mezclaban en un mismo grupo de primero y segundo, etc. A ellos se les exigía, aparte de las materias del programa, nociones de historia general, dibujo lineal, aritmética, gramática, lógica, psicología y pedagogía. Resulta novedosa la inclusión de las 3 últimas materias que se encaminaban a mejorar la manera de enseñar y a conocer mejor a los alumnos, es decir, las tareas propias docentes antes que a la transmisión de conocimientos. Los de segundo nivel, para escuelas donde solo se usaba la mitad de los grados, tenían que saber lo del programa básico de historia universal, dibujo lineal y gramática. Finalmente, para el tercer orden, destinado nada más a las primeras letras y los elementos básicos de aritmética, demandaba conocer únicamente el programa correspondiente. Además, se reglamentaba un año de práctica acreditado por un profesor de primer orden que tuviera bajo su dirección algún establecimiento de instrucción primaria, ya fuera municipal o popular. También subsistían en esta ley los requisitos de edad: 20 años los varones y 15 las mujeres, buenas costumbres y no padecer enfermedades contagiosas o adolecer de defectos físicos. Cabe destacar que algunos de estos planteles, ya fueran exclusivos de enseñanza normalista o secciones de otros, fueron para mujeres, dándose así la oportunidad de que éstas se capacitaran para las tareas docentes. Era un campo en el que poco a poco se iba ganando terreno en un mundo mayormente dominado por los varones. Aunque también hay que decir que hubo varios intentos durante la primera mitad del siglo XIX por fundar normales para mujeres, pero no habían prosperado. Había cambiado el enfoque respecto a la educación femenina, pues a partir de la independencia, lentamente se le asignó a la mujer un papel de mayor utilidad social, sobre todo como educadora. La meta de salvación personal se transformó en una demoralización social llevada a cabo dentro de un recinto, el hogar, encabezado teóricamente por un hombre. Esta nueva perspectiva dio como resultado la disminución del número de conventos en el siglo XIX y el posterior ingreso de cientos de mujeres al magisterio. El principio de una educación uniforme para ambos sexos, más allá de las primeras letras, se enfrentó al obstáculo del restringido papel asignado a las mujeres. No fue posible empezar a vencer este prejuicio, sino a partir del establecimiento de escuelas normales para profesoras, ya en el decenio de 1880, probablemente el acontecimiento más importante en la formación intelectual de la mujer mexicana a lo largo de ese siglo XIX. Al final de los años 80, en Guadalajara, por ejemplo, antes de que se fundara la Escuela Normal de Jalisco, fueron las mujeres las primeras en tener acceso a la enseñanza normalista brindada en el Liceo de Niñas del Estado, debido a que se iba identificando a la maestra como la figura materna y por lo mismo inspira a los padres de familia y en las autoridades educativas una mayor confianza. Eso sí, era una carrera solamente para mujeres solteras. Las escuelas normales y la reforma de la instrucción pública. En pleno porfiriato, las entidades federativas, siguiendo la tendencia del gobierno federal, centralizaron parcial o completamente los sistemas escolares municipales, de modo que la creciente intervención del Estado en la educación y su centralización aceleraron el avance del magisterio hacia una profesión de Estado. Los gobiernos estatales, así como el federal,
aumentaron su intervención reguladora y se convirtieron en empleadores y además con la facultad de autorizar licencias y títulos para ejercer la profesión. La tendencia sería dar empleo en las escuelas oficiales, de preferencia a los profesores normalistas titulados, quienes recibían mayor sueldo. Aquí me parece que vale la pena hacer un paréntesis para comentar sobre los sueldos de los profesores. Por ejemplo, en 1828, en la Normal Lancasteriana en Guadalajara, ¿sí?, los profesores ganaban 300 pesos anuales, o sea, 24 pesos mensuales. Varones todos. En 1842, los varones ganaban 600 pesos anuales, o sea, 50 pesos mensuales. Las mujeres, 360, o sea, 30 pesos al mes. Y en localidades menores, los hombres ganaban 240, o sea, 20 al mes, y las mujeres 120, 10 pesos al mes, ¿sí? Esto nos muestra ese desequilibrio que hay, entre los salarios de los varones y de las mujeres cuando hacían el mismo trabajo. En 1847, según un plan de enseñanza que se dio en Jalisco con el retorno al federalismo, las tarifas anuales para cada orden, según los órdenes de las escuelas, como ya los mencioné, para el primer orden de organización completa, los varones 600 pesos, las mujeres 360. Segundo orden, varones 300 pesos, mujeres 210. Tercer orden, 240 y 180 respectivamente. Y el cuarto orden, 180 y 150. O sea, a las mujeres siempre se les pagó menos. Sería hasta el siglo XX, en que la diferencia ya no sería por sexo, sino los titulados y los no titulados. Así pues, se fundaron las escuelas normales para formar a los profesores que difundirían en toda la República la versión central de la reforma pedagógica institucional de la instrucción primaria que se fraguó en aquellos años. En esa dinámica, un parteaguas fue la fundación en 1886 de la Escuela Normal para Profesores de Jalapa, en el estado de Veracruz, cuyos cursos se diseñaron en 3 años para los profesores de instrucción primaria elemental. Elemental era la que se cursaba en 4 años, y 5 para profesor de primaria superior, que agregaba 2 años más hasta llegar a 6. Plantel que además la novedad es que tendría una primaria anexa, para que ahí los que estudiaban en la normal fueran a practicar. En su fundación participó el pedagogo suizo Enrique Conrado Rebsamen, quien había llegado a México en 1883 y primero fue durante un corto lapso maestro particular de los hijos de un acaudalado comerciante europeo vecindado en León, Guanajuato, pero salió mal porque él era muy liberal y se enfrentó ahí con el cura de la localidad. Tras unos meses que estuvo en la Ciudad de México, Rebsamen se marchó a Orizaba para observar de cerca los ensayos de educación moderna implantados por el alemán Enrique Lauscher, con quien trabajó en la escuela modelo de la localidad. Después, el gobernador Juan de la Luz Enríquez lo invitó a colaborar en la fundación de la Escuela Normal Veracruzana y a trabajar en el área técnica de la Academia Normal de Orizaba, donde se capacitaban maestros en solo 7 meses de estudio. Rebsamen inició sus actividades en 1887 con 25 estudiantes que fueron formados con las estrategias educativas más modernas de la época, maestros que luego ejercieron en diferentes lugares del país, modificando la enseñanza primaria. Sin duda, Rebsamen encontró en México un campo fértil para desarrollar las novedades pedagógicas vigentes en Europa, conocidas por él desde sus estudios normales en Suiza. Primero en Orizaba, después en Jalapa, en la Ciudad de México y en otros estados del país, pudo enseñar y poner en práctica las teorías de Rousseau, de Froebel, de Pestalozzi y otros pedagogos cuya orientación se avenía a la ideología liberal imperante. Para Rebsamen, la educación tenía como fin la libertad,
y debía servir a los intereses nacionales. Y cito, la independencia más difícil de conquistar, afirmaba, es la intelectual y moral de un pueblo entero, que convierte al más de sus hijos en un ciudadano libre. El secreto está en la educación de las masas populares y el factor principal en las escuelas normales. Lo que caracteriza a la escuela normal es la aplicación teórico-práctica de la doctrina para formar hombres y para formar ciudadanos. Y esta doctrina como tal debe ser científica y debe ser práctica. En la Escuela Normal de Jalapa, además de cursarse las materias señaladas por su plan de estudios, en el cual la presencia de la pedagogía tenía un lugar especial, se realizaban ejercicios prácticos en la escuela primaria anexa que resultaba tan importante como la parte teórica, pues se deseaba formar a un maestro moderno, que además de la teoría también supiera cómo aplicarla en el salón de clases. Esta normal tuvo una gran influencia en las escuelas normales de la época, incluso mayor que la que se trató de dar a la Escuela Normal de Profesoras de la Ciudad de México, fundada en 1887 bajo la dirección del profesor Miguel Serrano, a la que se le dio el carácter de nacional, ya que recibió alumnos no solamente del Distrito Federal, sino de otros estados. Se pretendía que fuese el ejemplo de las demás instituciones de enseñanza normal del país y el semillero de un grupo homogéneo de maestros normalistas que difundiría la reforma pedagógica de la instrucción primaria en toda la República. Pero las expectativas no se cumplieron, pues tuvo pocos egresados y estos se quedaron a trabajar en la Ciudad de México. De manera que fue la normal veracruzana la que produjo un mayor número de profesores normalistas y su director diseñó y dirigió, junto con sus discípulos, la reforma de la enseñanza primaria. Además, Rebsamen participó como representante de Veracruz en los congresos nacionales de instrucción pública que se llevaron a cabo en 1889 y 90, en los que Justo Sierra fungió como presidente y Rebsamen como vicepresidente. En ellos aportó elementos muy importantes relacionados con la organización y el funcionamiento de las escuelas. En el primer congreso se llegó a la conclusión de que era posible y conveniente un sistema nacional de educación popular que tuviera por principio la uniformidad de la instrucción primaria obligatoria, gratuita y laica, entendiéndose por laica, como lo subrayó Sierra, no antirreligiosa, sino simplemente neutral. En el segundo congreso, la preocupación central fue la preparación de maestros y la conveniencia de que tuvieran título. Para lograrlo, se recomendó en la medida de lo posible que todos los estados tuvieran una escuela normal. Aun cuando Sierra advirtió que el papel de los delegados era solo hacer recomendaciones, se tomaron tales reuniones como oficiales y las conclusiones tuvieron el cariz de medidas políticas. Los debates sobre la educación se desarrollaron en un entorno intelectual cada vez más positivista, insistiéndose en la necesidad de crear una escuela nacional mexicana. Este intento de uniformar la instrucción en toda la República tendía ya hacia una centralización de la enseñanza, único medio, según los educadores de ese tiempo, para alcanzar la unidad nacional. El intento rebasaba las posibilidades del país, pero sin duda significaba el comienzo. Rebsamen y su grupo fueron llamados por los gobiernos de varios estados y la enseñanza no solo se extendió y modernizó, sino que realmente trató de unificar sus fines, sus textos y sus métodos. Este pedagogo postuló la educación como responsabilidad del Estado mexicano, al que le debían competir su orientación y control mediante normas que respondieran a principios liberales, haciendo de la historia patria un eje para la formación del ciudadano. Rebsamen comenzó en 1891 a colaborar de manera personal y sin dejar la dirección de la Normal de Jalapa en la reorganización de la instrucción pública en diversos lugares,
que culminó con la fundación de escuelas normales en Oaxaca, Jalisco y Guanajuato. Y en otros estados, mediante sus discípulos, a quienes asesoraba, se fundaron en Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Coahuila. Del diagnóstico previo, tanto de la instrucción primaria como de la enseñanza normal, que realizó Repsamen en cada entidad, destacó que era mínimo el número de maestros en servicio verdaderamente capacitados, debido a dos causas fundamentales: la falta de preparación profesional sólida y amplia, y por otro lado, los bajos sueldos que se pagaban. La más relevante aportación de Repsamen, y por eso he tomado bastante tiempo para hablar de él, la más relevante aportación de Repsamen a la educación mexicana y a la de otros países es el método que propuso para la enseñanza simultánea de la lectoescritura. Pues hasta entonces, primero se enseñaba a leer, después a escribir, con lo cual un gran número de personas que comenzaba a leer no completaba el aprendizaje porque no continuaban los estudios. Este es verdaderamente para la educación pues un cambio de paradigma. Otro de los defectos que el método erradicó fue el deletreo, debido a la enseñanza mediante el silabario, ya que el de Repsamen sugirió el reemplazo de los nombres de las letras por el sonido fonético de las mismas. Ya no decían M-A, ya decían MA. Con este método aprendieron a leer y escribir millones de niños, ya que se publicó el método Repsamen durante 87 años. De tal manera, hombres y mujeres llenaron las aulas de las nuevas escuelas normales fundadas en diversas ciudades del país, a quienes se les ofrecía un empleo remunerado al terminar sus estudios. Hubo casos como el de Jalisco, cuya normal de profesores tuvo una mínima matrícula, en tanto la normal de mujeres era bastante superior, por lo que en enero de 1904 se determinó unificar ambos planteles en la escuela normal mixta. Por lo general, los egresados de estas normales se quedaban en las mismas ciudades y los menos se iban a las áreas rurales. Esta renovación de la enseñanza primaria y la fundación de las normales bajo este signo de modernidad dio un giro a la enseñanza pública, otorgándole bases científicas. Además, tuvo varios significados. Los pedagogos y autoridades que participaron en su diseño cumplieron con los objetivos planeados, si no cabalmente, por lo menos sí explícitamente. El más obvio era el de formar maestros y autorizar el ejercicio de la docencia. Recuérdense que los pocos maestros con formación especializada la habían obtenido en las escuelas normales lancasterianas, en las academias o escuelas secundarias o liceos que introducían alguna materia pedagógica. Ahora se trataba de hacer de los cursos pedagógicos, especialmente los de carácter práctico, el eje estructurador del programa de las escuelas normales. A pesar de la pequeña cobertura, el normalismo incidió de distintas formas en el conjunto del magisterio. Los egresados de las escuelas normales del país comenzaron a ocupar los principales puestos en el ramo de instrucción primaria en varias entidades federativas, ya fuera en supervisiones escolares, direcciones y plazas docentes de las mejores escuelas en las capitales de los estados y de la Ciudad de México. Y empezaron a exigir una mayor intervención en las decisiones gubernamentales en materia de instrucción. No obstante ser un grupo minoritario, el magisterio aportó un nuevo liderazgo y contribuyó a lograr un espíritu de cuerpo, aunque no logró contar con agrupaciones sólidas, pues estas fueron pocas, endebles, pequeñas y de muy corta duración. Como quiera, la oferta educativa del Estado mexicano seguía siendo insuficiente y todos estos empeños cristalizaron más bien en las áreas urbanas, beneficiarias de tales innovaciones que dan el ámbito rural como antaño, siempre en desventaja. El estallido de la Revolución Mexicana interrumpió el proyecto educativo porfirista,
particularmente en lo que se refiere a la centralización de la enseñanza primaria y a los esfuerzos que pretendían homogeneizar el magisterio mediante la unificación de los planes de estudio de la enseñanza normal. En términos generales, el gobierno federal continuó con las políticas de formación y reclutamiento del magisterio establecidos por el antiguo régimen. Los gobiernos de los estados, en cambio, adoptaron tantas políticas como participación tuvieron en la revolución. Hubo estados en los que poco incidió el movimiento y en otros en los que las escuelas primarias y normales fueron sometidas a intensas presiones por los conflictos políticos que en algunos casos llegaron a la clausura durante varios meses o incluso años. La participación de los maestros durante el movimiento armado fue también muy diversa. Al igual que los empleados públicos, la mayoría de los maestros no intervino en la política y continuó sus tareas sin importar el gobierno para el cual trabajara. Pero algunos fueron víctimas de la política y padecieron desde el retraso temporal o indefinido de sus sueldos hasta el cese por haber colaborado con el enemigo. Otros, los menos, participaron al lado de algunos de los grupos revolucionarios como ideólogos, escribientes, secretarios y consejeros de los jefes, organizadores y dirigentes de campesinos y obreros. Como bien indica Alberto Morales Jiménez, otros más fueron a los frentes de batalla y algunos, como Obregón, Plutarco Elías Calles o Emilio Portes Gil, profesores de banquillo en sus años mozos, llegarían a ser presidentes de la República. Otros, no menos distinguidos, serían titulares de secretarías de Estado, políticos, embajadores, generales, periodistas renombrados, en fin, hombres de acción y de bien. A pesar de las acciones realizadas durante el último tercio del siglo XIX para la creación de escuelas normales y de haberse realizado congresos nacionales higiénico-pedagógicos y de educación, en 1910 nuestro país presentaba una tasa de analfabetismo del 78%, solamente una minoría de la población tenía acceso a la educación superior. Existía una acentuada desatención de los sectores campesino, rural e indígena que constituían las 3/4 partes de la población. Prevalecía una instrucción rudimentaria enfocada a leer, escribir el castellano y ejecutar las operaciones aritméticas básicas. Sería a partir de 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública y con ello el inicio del Sistema Educativo Nacional y la federalización de la enseñanza, cuando las medidas para el control, evaluación y seguimiento de la reglamentación, en particular sobre la formación de maestros, la generación de planteamientos curriculares y la elaboración de materiales educativos, adquirirían carácter nacional y de políticas de Estado con un alto grado de idoneidad y de interés público. Pero esa es otra historia a platicar en una tarde próxima. Muchas gracias. Doctora Peregrina, pues agradecemos mucho la conferencia de esta tarde y pues le recordamos a la audiencia que esperamos sus preguntas en la caja de comentarios para que podamos empezar el diálogo con usted y transmitirle justo estas inquietudes por parte de nuestra audiencia. Dice María de Lourdes Ortiz, ¿podría comentar acerca de las normales rurales? Claro, las normales rurales son un producto netamente de la Revolución Mexicana y habilitadas gracias a un plan que empezó José Vasconcelos desde la Secretaría de Educación Pública. La idea era que los más capacitados, un poco tomando el ejemplo de los monitores y de la enseñanza mutua, que se habilitaban como maestros. Alguien que sabía leer y escribir y tenía ganas de enseñar, pues lo habilitaban como maestros. Las normales rurales fueron, yo diría que bastante exitosas en el sentido que de veras llevaron la alfabetización al campo mexicano.
y que pues creo que todavía está por reconocérsele el gran papel que hicieron y el gran servicio que dieron a este país. Después vinieron ya a mediados del siglo XX estos centros de enseñanza normal regional que fueron los herederos de estas normales, porque algunas luego fueron sumamente combativas y demás, y el gobierno entonces las fue sacrificando, dándoles pocos recursos y demás para ir pues apagando todos estos focos que se volvieron con cuestiones ideológicas muy molestos para el gobierno. Nos pregunta Andrés Moreno, ¿cómo diferencian las materias para normalistas hombres y las mujeres? Bueno, tenían un tronco común, ¿sí? En las materias de transmisión de conocimientos, aritmética, gramática, física, química, idiomas, etc. Y los hombres se les agregaban ejercicios físicos, gimnasia, ejercicios militares, y a las mujeres las labores de bordado, costura, dibujo, flores, etcétera, etcétera. En eso se diferenciaban las materias. Para la transmisión de conocimientos, tan buenos eran las mujeres como los hombres para enseñar matemáticas, enseñar a leer, escribir y algunas otras materias. Bien, aquí José Antonio Torres hace un comentario. Felicitaré ampliamente a la doctora Peregrina por su amplia exposición y a su vez preguntar si el fin supremo de las normales fue entonces redistribuir equitativamente el saber y el conocimiento para la educación. Bueno, el fin de las normales es capacitar en los rudimentos de la cultura a toda la población, o sea, acabar con el alfabetismo, era la primera meta, y luego mejorar la formación de toda la población en la medida de lo posible. El primer paso en el siglo XIX fue acabar con los analfabetas, que sabemos que no se logró. Todavía recordemos en 1944 en México se organizó una gran campaña de alfabetización para batir con este rezago. Ahora la UNESCO habla de que si tienes un 3% de analfabetismo, puedes decir que ya está erradicado. Yo digo que mientras haya un ser humano que no aprenda a leer y escribir, ¿sí?, hay condiciones de inequidad y de desigualdad que hay que acabar con ellas. Laura Ruiz dice, muy ilustradora su ponencia. Mencionó a jóvenes estudiantes varones en los antecedentes del movimiento armado. ¿Podría nombrar algunos nombres de mujeres? Mira, conozco perfectamente el caso de Jalisco y la maestra Atala Apodaca, que estaba muy vinculada con el general Manuel M. Diegues, eran una excelente maestra. Ella y la hermana Laura Apodaca, que fue nombrada directora de la Escuela Normal de Jalisco e hizo un gran papel. Y hay muchísimos. También hay algunas otras de normales católicas que destacaron muchísimo como profesoras, como Antonia Castillo, que el fin que tienen no son cuestiones ideológicas, sino educar a la niñez. Entonces, bueno, hay muchísimos jóvenes que han pasado por las escuelas normales que han aceptado irse a trabajar a escuelas rurales, ¿sí? Porque cuando se da la masificación de las escuelas normales, quedan muchos desempleados porque no se quieren ir a trabajar ni a los pueblos, ni a las escuelas rurales, ni a las comunidades pequeñas. Quieren seguir en la capital del estado o en la capital del país. Y entonces ahí es donde pues no hay una distribución equitativa de los profesores. Incluso cuando en algunas etapas se daban las plazas por promedio de los egresados, ¿sí?,
Los mejores promedios se quedaban en la Ciudad de México o en la Ciudad de Guadalajara. Y los promedios más bajos, bueno, pues habían mascota en los volcanes en San Sebastián del Oeste. Y unos se daban el lujo de decir, yo no voy a trabajar en un pueblo, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué te formó el Estado? Si se convirtió casi en una profesión de Estado, y entonces se desperdician esos recursos que ya se invirtieron, le quitaron el lugar a otro que sí quería estudiar, ¿no? Y también se convirtió cuando surge el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que uno de los grandes fines y promociones que hace el sindicato es ir mejorando las plazas de los maestros, ir acercándolos cada vez más a los pueblos de mayor población o a la capital del estado. Entonces yo creo que el verdadero maestro es el que va a donde hace falta. Pedro Hernández dice, doctora Peregrina, me parece completa la información de los inicios de la enseñanza normal en México, pero pregunto, ¿qué opinión tiene usted de la enseñanza normal sin las escuelas normales lancasterianas y sin el trabajo de Enrique Coronado Rebsamen? Bueno, recuerden que yo soy historiadora, ¿sí? Entonces no podemos partir de supuestos, ¿sí? Sino de estas realidades. La escuela normal lancasteriana fue muy importante porque resolvió el problema de enseñar a muchos con muy pocos maestros. Y Rebsamen pues revoluciona justamente esta educación con el cambio de paradigma de enseñar a leer y escribir era simultánea. ¿Qué hubiera sido sin eso? Pues yo creo que un fiasco, ¿verdad? O un desastre, pero no puedo partir de supuestos. Dice Ana Pacheco, ¿qué tan complicado o conveniente sería traer a la actualidad parte de esa educación rural a este contexto donde abunda la tecnología en aras de reforzar el campo y lo concerniente a lo agropecuario? Bueno, yo soy de la idea que hay que adaptar la educación al medio, ¿sí? No al revés. Lo que ha sucedido en nuestro país en la segunda mitad del siglo XX es que se hizo una escuela uniforme, no importando el contexto, y de ahí vemos los resultados. Hay que adaptar la escuela al contexto donde se necesita. Si es una comunidad en la que no hablan castellano, vas a mandar un maestro que les va a enseñar español, pero no habla la lengua de esta comunidad, pues entonces no va a ser posible. Ahí no va a haber ninguna, no se puede dar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo soy de la idea que la escuela y la educación se debe adaptar al medio, al contexto en el cual se necesita, y no a la inversa de lo que ha sucedido en este país. Y eso ha hecho que los propios educandos pues sean desertores, ¿sí? Pues no se adaptan ahí, no encuentran una satisfacción, pues ¿qué hacen? Pues abandonan la escuela, o los papás los sacan, los ocupan más en el campo colectando la cosecha, que ahí que ven que no hay un progreso. Justo eso que menciona va relacionado con la pregunta de Susi Ramírez, quien la felicita por la excelente conferencia y dice actualmente, ¿qué importancia tiene la vocación para ser maestro o maestra? Yo creo que hoy y siempre ha sido muy importante, ¿sí? Porque imaginen ustedes, ¿sí? No quiero decir aguantar, ¿sí? Convivir de 8 de la mañana a 2 de la tarde con 50 niños en el mismo salón. Lograr mantenerles el interés para que el interés, el tenerlos ocupados, se mantenga la disciplina, sin necesidad de estos castigos que eran horrendos en el siglo XIX. Entonces, ahí hay que tener verdaderamente una vocación para ser maestro. Y además, para tener la paciencia
de que si alguno se va quedando rezagado, pues ese es el que necesita más ayuda. El más listo, pues pronto entiende y pronto aprende a leer, pero los que no les da ni su coeficiente intelectual o su capacidad y demás, pues son los que más requieren del maestro. Eso se necesita pues bastante vocación. Y lo digo con conocimiento de causa, porque he sido maestra desde primaria arriba. Nos pregunta Hipatía Aguilar, ¿cuál a su consideración han sido los avances de la educación normalista? ¿Por qué se vinculan los movimientos sociales con los estudiantes o egresados normalistas? A ver, si tú como profesor normalista vas a educar a la niñez, también la vas a enseñar a pensar. Por eso, ahí es donde se puede dar justamente este semillero de que sea una sociedad crítica que no permita que digamos, que la minimicen o que viva inhibida. El profesor también es un promotor ideológico, eso no hay que perderlo de vista. ¿Qué es lo que transmite un profesor? Pues la ideología que le inculcan en las escuelas normales, ¿sí? Pero también tiene la obligación de enseñar a sus alumnos a pensar, a razonar por su propia cuenta, a no ser, digamos, obedientes sin razón. ¿Sí? Aquí nos pregunta Maggie que si podría usted recomendar alguna bibliografía para documentar este tema. Claro que sí, hay bastante información, toda la que tiene el Comité Mexicano de Investigación Educativa y algunas agrupaciones, en la biblioteca del Colegio de Jalisco, cuyo catálogo está en línea, en el Colegio de México, los trabajos de la doctora Anne Staples, de Dorothy Tang de Estrada, Pilar Gonzalo también tiene algunas cosas de educación. O sea, la bibliografía la puede encontrar en internet, puede encontrar una gran cantidad de libros que además están en PDF de libre acceso y gratuitos. Aquí otra pregunta de Natsieli Aguilar. Dice, ¿en qué condiciones se encuentra el normalista actualmente? Y ella dice, egresado de la Escuela Normal de Chalco. Yo creo que si nosotros queremos hacer un ciudadano nuevo y que en este país dejemos el dicho de que el que no tranza no avanza, debemos formar otro tipo de ciudadano. Y para eso debemos empezar con las reformas a las escuelas normales, con enseñar a los que van a enseñar otro tipo de educación. Recordemos que muchos de los valores que daban la fortaleza a la sociedad mexicana se han perdido, ¿sí? El respeto, la solidaridad, la tolerancia al que es diferente, en fin, todas estas cuestiones que son de tipo moral y demás, pues creo que se han ido perdiendo en aras de un ciudadano que pues está cada día en un mundo más competido. Entonces, yo creo que es en las reformas de las escuelas normales donde hay que hacer ahora unos buenos cambios para formar el tipo de mexicano que deseamos tener en la próxima generación, porque no es de un día para otro, se ocupan 20 años, ¿sí? O sea, una cohorte generacional para poder hacer efectivo estos cambios, ¿sí? José Antonio Torres dice, doctora Peregrina, su servidor estudiante de la educación media básica en la secundaria de varones anexa a la normal Escuela Nacional de Maestros en el DF, que después dejó de serlo para convertirse en la secundaria diurna 121,
él pregunta, ¿cuál sería la finalidad de esta transformación? Bueno, todos los nuevos planes de estudio, recordemos que desde los tiempos de Repsamen había las escuelas para ir a practicar y esta era la función de las escuelas anexas. ¿Sí? Eran, digamos, los laboratorios pedagógicos de estos que estaban aprendiendo a enseñar y esos son los cambios. Cada plan de estudios modifica también la esencia de estos planteles, ¿no? Y así ha sido. Y además a los planes de estudio, yo creo que con tantas reformas tan frecuentes, pues no se les ha dado la oportunidad de probar si son buenos, eficaces o si merecen de veras desecharlos, porque no es ni siquiera de cada 6 años. Ahora ya son mucho más frecuentes las reformas. El artículo 3º constitucional, lo pongo de ejemplo. Reforma en 2012, no fue pedagógica, fue administrativa. En 2019 se volvió a reformar, ¿sí? Y que vean ustedes la esencia que contiene el artículo 3º constitucional. ¿Sí? Cuando en 1917 era de una determinada extensión, ahora es inmensamente mayor, ¿sí? Pero entre tanta cuestión, veamos la esencia, pues no la encontramos. ¿Sí? Y en la práctica, menos. Pues ya estamos por concluir, vámonos con una última pregunta, dice Milton Martínez Moctezuma. ¿Había una especie de inspección del gobierno hacia las escuelas del método lancasteriano? Sí, claro. En las entidades federativas, a cada entidad se le dejaba que organizara la instrucción como mejor le pareciera y conviniera. Y yo mencioné justamente este reglamento que propuso Manuel López Cotilla para el caso de Jalisco, que es el que conozco más, donde la supervisión, la inspección escolar es fundamental para ver que se cumplan los objetivos de la educación y que no hay estas desviaciones, que los maestros asistan a la escuela, que los padres mandaran a sus hijos a las escuelas. ¿Sí? La supervisión y la inspección es una parte importante de todo este proceso educativo. No quiere decir que cada escuela necesita un vigilante, sino para que se cumplan todas estas normas que se proponen y la educación se dé verdaderamente y se llegue al proceso de enseñanza-aprendizaje en bien de los chicos que van a la escuela, ¿no? Es importante. No es el policía, es el que ayuda también a resolver los problemas. Un par de preguntas más, ya que aquí se están animando los espectadores y vamos a concluir. Menciona Claro que sí. Eduardo López. Ante el cierre de la escuela, de las escuelas normales rurales, prácticamente durante los últimos 20 años, pregunta, ¿el normalismo rural tiene futuro en México? Pues debería tenerlo, aunque el fenómeno que observa este país es que la población se ha concentrado ahora en los centros urbanos. ¿Sí? En el ámbito rural, la población es cada vez menor, pero esa que queda debe ser atendida. Y yo creo que en las escuelas normales sí habría que tener me animaría a decir, una sección para formar a aquellos, a ver, ustedes van a estar en el medio urbano, ustedes van a ir al medio rural, para que por vocación propia, ¿sí?, lo definan y a la hora de salir no se sientan desencantados porque van a tener que ir al ámbito rural. O sea, prepararlos desde la escuela normal para ir al ámbito rural. ¿Sí? Y esa es la función de las normales regionales, que se quedaran en el ámbito rural, pero pues ya les dije que una de las atractivos de los profesores era acercarse a la capital porque se pagaba más. Y además eso podría ser otro aliciente, pagar mejor a los rurales que a los urbanos. Gonzalo Guzmán dice, en estos últimos días, hoy mismo, los estudiantes normalistas de Chiapas están haciendo demandas.
Pero, ¿cuál es la situación de los profesores que trabajan en las normales, tanto en las ciudades como en el campo? ¿Ser profesor de normales es un trabajo digno? Bueno, ser un profesor egresado de una normal es un trabajo que da para vivir, ¿sí? Y ser profesor en las normales, ¿sí? Ahí tienen grandes carencias porque las normales se les ha dado el reconocimiento como instituciones de educación superior, pero nunca se les ha dado ni el respaldo ni el presupuesto. Y no se han integrado a un sistema universitario que de veras tengan investigación, capacitación y una serie de estímulos. Yo creo que las normales están en desventaja frente a otras instituciones de educación superior cuando son tan importantes para el país, en términos muy, muy llanos. Pues hemos llegado a la parte final, doctora. Agradecemos mucho los comentarios, ahí están, agradecen por las respuestas, muchas felicitaciones. Mercedes Reales dice, gracias por compartir un buen tema, a veces olvidado en la historia de la educación. Y pues ahí están por compartir su conocimiento, doctora Peregrino. Y pues de esta forma llegamos a la parte final de nuestra sesión de esta tarde. Como siempre, les agradecemos mucho a nuestro público estar pendiente de estas actividades realizadas por la Academia Mexicana de la Historia, que pues el objetivo es justo compartir estos conocimientos sobre estos temas que son actuales y que tienen historia para nuestro país y nuestras vidas pues al día. Y pues vamos a despedirnos invitándolos a que continúen en nuestro ciclo Historia de la Educación desde la época prehispánica hasta nuestros tiempos. Continúa la conferencia el 15 de junio con la doctora Dorothy Tang. Va a dar el tema Educación Básica de la Compañía de Jesús a la Compañía Lancasteriana de 1650 a 1850. Así que los esperamos en nuestra próxima transmisión de este ciclo y también los invitamos a estar pendientes de nuestros ciclos que pues por fortuna casi todos los días tenemos una conferencia distinta de un ciclo diferente. Así es que hasta pronto y que tengan muy buena tarde.